hermanos, vamos a continuar. En la hora anterior habíamos hablado de la exégesis del texto. Hoy vamos a hablar un poquitito acerca de esto, cómo estudiamos el texto bíblico. Mis hermanos, la preparación de un mensaje expositivo implica un proceso arduo y complejo. Y de hecho eso no puede enseñarse en un solo taller. Dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, en predicar y enseñar. Así que la predicación es un trabajo. En estos días se me acercaron unos hermanos para contarme que en la escuela la maestra estaba preguntando a un grupo de niños qué querían ser cuando se hicieran adultos. Y me dice esta pareja, que somos muy amigos, me dice: ¿saben lo que respondió nuestro niño? Que él quería ser pastor. Y la maestra estaba tan entusiasmada con la respuesta del niño, y le preguntó: ¿y por qué tú quieres ser pastor? Y el niño le respondió: porque así tengo más tiempo libre. Esto es una historia verídica. La palabra en 1 Timoteo 5:17, que se traduce como trabajo, es la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. El Señor Jesucristo le envía una carta a los hermanos en Éfeso y les dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Esa es una sola palabra griega que se traduce como arduo trabajo, y es la misma palabra de 1 Timoteo 5:17. Así que, hermanos, predicar es un arduo trabajo. Yo digo esto para aclarar que yo no pretendo ser exhaustivo en lo que voy a decir a continuación acerca de cómo preparar un sermón expositivo. Así que seguramente van a quedar preguntas sin responder. Pero al menos quisiera dar una idea general de lo que se requiere para estudiar un pasaje de las Escrituras antes de lanzarnos a la tarea de preparar el sermón, sabiendo que cada uno de estos temas puede ser elaborado más detenidamente. Bien, en primer lugar, lee y relee el texto en su contexto. No debería decir ahí en su contexto, porque eso viene más adelante. Yo creo que es una versión anterior de una presentación, pero bueno. Lo primero es, lee y relee el texto. Parece tan obvio, ¿verdad?, que el primer paso que debe dar un predicador es leer y releer el texto, que algunos pueden llegar a pensar que ese encabezado está de más. Pero no es así. Nosotros queremos sentir que estamos avanzando en el trabajo. Y cuando nos vemos, ¿verdad?, con nuestra Biblia abierta, una concordancia, los que tienen algún comentario y están trabajando en esto, uno dice: estoy haciendo algo. Pero leer el texto, eso como que no parece que estoy avanzando en nada. No, hermano, antes de hacer nada más, lee el texto. Y vuelve a leer el texto. Y vuelve a leer el texto cuantas veces sea necesario para familiarizarte con él. Ese simple ejercicio puede arrojarnos mucha luz sobre la enseñanza de un pasaje bíblico, sin necesidad de buscar concordancias, comentarios, ayudas exegéticas, solamente leyendo el texto. Por ejemplo, vamos a Jonás, capítulo 1. Los primeros 2 versículos del libro del profeta Jonás. Se supone que este texto forma parte de un contexto más amplio, ¿verdad? Pero vamos a ver ese simple pasaje que está allí. Leyendo el texto, hermanos, sin buscar ningún comentario, ahí en sus asientos, ¿qué ustedes ven en ese texto?
Jehová le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar contra ella. Y la razón es, su maldad ha subido delante de mí. ¿Quién está hablando allí? El Dios de Israel. Dios había hecho un pacto con Israel. Sin embargo, ya de por sí ese texto nos enseña que cada nación es responsable ante Dios. En una simple lectura, cada nación es responsable ante Dios. Jehová era el Dios de Israel en una forma especial porque Israel es el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento. Pero Dios asume que las naciones son responsables en su presencia. Lo próximo que aprendemos, claro, ahí sí ya yo tengo que ver el contexto siguiente, es que cada uno de los siervos de Dios, como dice Ralph Davis, le debe obediencia aún en aquellos encargos que no le son agradables. ¿Sabía Dios de antemano que Jonás no iba a querer ir a Nínive? Él lo sabía. Y aún así le dijo, Jonás, levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. Una simple lectura de ese pasaje nos ayuda a ver enseñanzas que el texto tiene. Claro, luego que uno siga leyendo y estudiando va a encontrar más cosas. Yo simplemente quise hacer este ejercicio para ver cómo leer el texto. Ya de por sí ayuda mucho. 2. Lee y relee el texto en varias versiones. En varias versiones. Los predicadores tenemos siempre la tentación de ir rápidamente a buscar un comentario bíblico que nos ayude, ¿verdad?, a entender el texto. Mi recomendación es que antes de hacer eso, lee y relee el pasaje atenta y devocionalmente en dependencia del Espíritu Santo y, de ser posible, en varias versiones. Al hacer esto, debemos dar prioridad a las traducciones de equivalencia formal, es decir, aquellas traducciones que enfatizan la literalidad del texto. Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la Reina Valera textual, etc. Pero no debemos descuidar las traducciones de equivalencia dinámica, recordando que son equivalencia dinámica, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, etc. La diferencia es que las traducciones de equivalencia dinámica pretenden traducir la idea que ellos entienden del texto, no lo que el texto dice. Eso es peligroso. Yo no recomendaría que nosotros usáramos una traducción de equivalencia dinámica para estudiar las escrituras y sacar todas nuestras conclusiones de allí. Pero muchas veces leer versiones de equivalencia dinámica nos ayuda a entender el flujo del texto, que después va a ser confirmado con el estudio más profundo. Cuando estés leyendo la Biblia en varias versiones, los que usan computadoras y tienen algún programa de Biblia, yo recomendaría que imprimiera los textos, o sea, pusiera Reina Valera, Las Américas, Nueva Versión Internacional, la traducción viviente, Reina Valera textual, lo que sea, las que tengas, y ponerla una al lado de la otra y leerla. Y vas a notar diferencias, así como similitudes. Si tú ves que todos los textos encajan en alguna traducción, ya te estás ahorrando mucho trabajo, porque las traducciones de la Biblia las hacen los expertos. Y si todas las versiones bíblicas están de acuerdo en que un texto significa, está traducido de esa manera, ya eso te ayuda a ver, bueno, ya esto parece ser la traducción correcta. Pero ¿qué pasa cuando hay diferencias? Que la vas a notar. Y diferencias que son importantes. Tú vas a decir, aquí tengo un área en la que yo tengo que estudiar más. Por ejemplo,
Yo les dije que estoy predicando de Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Cuando llegué a Juan 14, 15, me di cuenta que algunas versiones dicen, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otras versiones dicen, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Es esa diferencia importante? ¿Sí o no? Es importante. Si tú tienes un texto griego, si tienes la posibilidad de leer en el griego, o si tienes un programa como el Logos, Bible Software o algún otro programa, o algún buen comentario que te ayuda a determinar qué es lo que ese texto dice, porque no es lo mismo decir a la iglesia, el Señor está diciendo aquí, si tú me amas, guarda mi mandamiento, a que el Señor diga, si tú me amas, guardaréis mis mandamientos. Son dos énfasis diferentes. Y el texto es guardaréis. Si me amas, guardaréis mis mandamientos. No es como la Reina Valera lo traduce, pero es como lo dice el texto original. Y si sigues leyendo vas a ver cómo en Juan capítulo 15 eso encaja perfectamente. Porque Juan capítulo 15, el Señor habla allí de dos temas principales. Los que recuerdan Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Cuáles son los dos temas que se enfatizan en Juan capítulo 15, los primeros 17 versículos? Permanecer y dar frutos. Lo interesante de ese pasaje es que se habla todo el tiempo de permanecer y dar frutos, pero nunca dice en tono imperativo o en modo imperativo que los creyentes deben dar frutos. ¿Se han dado cuenta de eso? En Juan capítulo 15 no se le ordena al creyente que dé frutos. En Juan capítulo 15 se le ordena al creyente permanecer en Jesús. Y dice que el que permanece en Jesús dará frutos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo nosotros predicamos normalmente la palabra a los hermanos? Diciéndoles, ustedes deben dar frutos. Pero descuidamos el mandamiento del texto, porque el mandamiento del texto es permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, van a dar fruto, porque si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo debo enfatizar, de acuerdo al texto, la relación del creyente con Cristo. Porque la idea viene desde el capítulo 14, cuando el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ese texto presupone la presencia de Jesús a través de su Espíritu en nosotros. Yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahora dice, yo soy la vid, o sea, yo soy la mata de uvas, ustedes son los pámpanos. Yo toda la vida me crié en casas donde había matas de uvas, toda la vida desde niño. Mi padre siempre tenía viñedos, una uva en el patio, no un viñedo, pero una uva, matas de uva. Y por lo tanto para mí ese pasaje es muy familiar. Yo recuerdo cuando mi papá podaba las matas de uva todos los años, todo eso. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo allí? Hermanos, cuando la mata de uvas da uvas, ¿de qué depende de eso? De la savia que viene del tronco. Y produce uvas porque es una mata de uvas. Si Jesús mora en nosotros y nosotros permanecemos en Él, ¿qué se va a producir? Frutos. Yo no puedo producir artificialmente frutos, que es lo que normalmente los pastores, sin darnos cuentas, hacemos que la iglesia haga. Que produzcan frutos artificiales en vez de moverlos a estar lo más cerca posible de Jesús y tener una comunión bien íntima con Jesús para que puedan dar frutos. Todo eso sale de estudiar el texto, tal como el texto lo enseña. El leer en varias versiones ayuda definitivamente. Pon atención cuidadosa al contexto de cada texto. Le decía a unos hermanos que el año antes pasado los pastores dijimos, necesitamos hablar de esto a la iglesia. ¿Qué serie puede ser
útil. Generalmente el pastor Salvador Gómez y yo somos los que más predicamos. Yo predico en la mañana, él predica normalmente en la tarde. Lo que mis pastores me exigen, no que me exigen, pero lo que el Consejo de Pastores ha determinado es que yo esté por lo menos 36 domingos al año en IBCJ, eso es nuestra iglesia. Así que por esa razón ellos nos dicen a Salvador y a mí, después de haber examinado el estado de la iglesia, tráigannos propuestas de series que ustedes crean que puedan llevar la iglesia por este camino. Y yo fui y les dije, yo creo que primero a los Corintios sería una buena carta para explicar esto. Los pastores me dijeron, bien, Primera de Corintios nos parece bien, pero nosotros no queremos una serie muy larga de Primera a los Corintios. Yo le dije, está bien, yo me comprometo a que voy a predicar la serie entera de Primera a los Corintios en 14 mensajes. Ellos me dijeron, eso no se puede hacer. Yo, bueno, vamos a ver. Finalmente terminó en 16 mensajes. Ahora, para poder hacer eso, yo tuve que predicar Primera a los Corintios 12, 13 y 14 en un solo mensaje. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Cuál es la desventaja obvia? Que yo no pude detenerme en muchos detalles del texto, que son importantes, pero no era el énfasis que los pastores querían dar a la iglesia, no en este momento. La ventaja es que yo pude exponer esos 3 capítulos a la luz de su verdadero contexto, porque primero los Corintios 12, 13 y 14 forman una unidad. Si ustedes se dan cuenta, ahí está el capítulo del amor como un sándwich entre capítulo 12 y capítulo 14. ¿De qué tratan los capítulos 12 y 14 de Primera de los Corintios? De los dones espirituales y su relación con la madurez cristiana. Porque el problema que Pablo está viendo en la carta a los Corintios es el hecho de que los corintios veían el ejercicio de los dones espirituales o el hecho de tener dones espirituales como una evidencia de madurez espiritual. Y Pablo les enseña que no. Cuando leemos el texto en el contexto general de la carta, nos vamos a dar cuenta que esa es la preocupación de Pablo en toda la carta a los Corintios. En el capítulo 1, versículo 4, Pablo da gracias a Dios porque ellos habían sido enriquecidos con todo don espiritual. En el capítulo 3 los acusa de ser niños en Cristo. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen muchos dones, pero ustedes son unos inmaduros, ustedes son niños. Ahora comenzamos a ver más claramente cuál era la preocupación de Pablo al escribir primero a los Corintios 13. No era para dar una alabanza y exaltación a la virtud del amor, que es como la mayoría de las personas predican primero a Corintios 13. De hecho, ese es un pasaje que se predica mucho en bodas. Lo que Pablo quería hacerles ver a los corintios es que su falta de amor revelaba su inmadurez en Cristo. Alguien decía que la carta a los Corintios, el capítulo 13, perdón, de la carta a los Corintios, tiene que haber caído como una bomba en esa iglesia. O sea, los hermanos le estaban diciendo, ay, qué lindo ese capítulo del amor. No, para ellos eso tiene que haber sido una bomba atómica. Imagínense, Pablo les dice en el capítulo 13, el amor no se envanece. ¿Y a qué viene eso? O a que en el capítulo 5, versículo 4, le dice, pero ustedes están en el capítulo, perdón, si en el capítulo 5, en el versículo 2, dice, y vosotros estáis envanecidos. Pero el amor no se envanece. Esa es la ventaja, hermanos, de predicar el texto en su contexto. Ahora, tú no tienes que predicar 1 Corintios 12, 13 y 14 para predicar el 13 en su contexto. Pero al estudiarlo sí debes tomarlo en cuenta. Tú puedes predicar solo de 1 Corintios 13. Y de hecho, hace muchos años yo di una serie solo de 1 Corintios 13. Pero no olvides el contexto. Ese es el punto. No olvides el contexto. 4.
Toma nota de las palabras, conceptos y frases que se repiten, así como las declaraciones de propósito. Vayan al libro de Judas, por favor. Si tuviéramos el tiempo, yo les diría, les voy a dar 5 minutos para que leyeran el pasaje, pero yo quiero hacer eso con otros textos, así que déjenme hacer el trabajo en cámara rápida, ¿verdad? Lo que haríamos tranquilamente en una semana de trabajo. Yo tengo la carta de Judas y yo quiero determinar de qué trata esta carta. Y me doy cuenta que hay una palabra que se repite. Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada, guardada. Si yo tengo varias versiones de la Biblia, probablemente me voy a dar cuenta que allí es la misma palabra guardar. De hecho, en el griego es la misma palabra. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Es la misma palabra. Guardaos en el amor de Dios. Versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caer. Una simple lectura del texto, vuelvo y repito, en varias versiones, ya nos da una voz de alerta. Guardarse. Guardarse es una palabra importante aquí, en el contexto. ¿Hay alguna declaración de propósito en la carta que ustedes recuerden? Yo sé que ustedes han leído Judas anteriormente. ¿Recuerdan? ¿Qué dice el verso 3? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos ardientemente que contendáis por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está, Judas te está diciendo, el propósito de mi carta es este. El texto revela qué era lo que le preocupaba a Judas, por qué le escribió la carta. Busquen las conexiones. ¿Qué dice el versículo 4? Ok, ¿cuál es entonces el propósito de la carta? Exhortarnos a contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Por la amenaza de los falsos maestros. Cuando yo veo esas conexiones y las palabras claves, voy a llegar a la conclusión, y puedo hacer esta declaración de la carta de Judas, debido al peligro de los falsos maestros, aquellos que son guardados por Dios en Jesucristo deben contender ardientemente por la fe, manteniéndose a sí mismos en el amor de Dios. Es de eso que trata la carta. Y ya yo puedo comenzar a trabajar con mi sermón. Otro ejemplo, también muy conocido. Imagínate, hermano, que es domingo en la mañana en una iglesia evangélica tradicional. El pastor se sube al púlpito y le anuncia a la iglesia que él va a predicar de 1 de Samuel 17, el enfrentamiento entre David y Goliat. Los hermanos están entusiasmados porque saben que su pastor tiene una capacidad inusual para aplicar las historias del Antiguo Testamento a los creyentes en el día de hoy. Y por supuesto, ese domingo no salieron decepcionados de la iglesia. El pastor tomó su texto y le habló a los hermanos diciendo: ¿qué vemos en este pasaje? Vemos en primer lugar a David enfrentando un gran reto. En segundo lugar,
vemos en este pasaje a David enfrentando ese reto con valentía, y en tercer lugar vemos a David en este pasaje teniendo victoria a pesar del reto tan grande que tenía por delante, y todo eso con una honda y 5 piedras. Hermanos, durante esta semana que viene ustedes van a enfrentar muchos enemigos, van a enfrentar al enemigo de la tentación, van a enfrentar al enemigo de la depresión, van a enfrentar al enemigo del temor, pero ustedes pueden vencer a los gigantes con lo que ustedes van a tocarse en esta semana, con la piedra de la fe, con la piedra de la perseverancia, con la piedra de la confianza y la oración, etcétera, etcétera. Al final los hermanos salen por la puerta tan agradecidos con el pastor, porque fueron animados con todos los problemas que tenemos que enfrentar, ¿verdad?, cada día, y el pastor nos enseñó que debemos seguir el ejemplo de David, etcétera, etcétera. Eso puede pasar en cualquier iglesia evangélica. De hecho, yo creo que pasa constantemente en muchas iglesias evangélicas. Hermanos, ¿cuál es el propósito? Recuerden, tenemos que buscar declaraciones de propósito. No tenemos el tiempo para leer todos los versículos, este capítulo es largo, pero yo les pido que vayan a 1 Samuel 17. Y quiero que noten algo importante de lo que estamos diciendo aquí. Usted no necesita saber hebreo para el ejercicio que estamos haciendo. Con que sepa español y lea el texto con cuidado es suficiente. Por lo menos hasta aquí. Como no tenemos el tiempo para leer el texto entero, por favor, ¿alguien puede leer los versículos 46 y 47? Ok, ¿cuál es el propósito de este pasaje? Según el texto, ¿a quién? A todos los pueblos, dice, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero no solamente toda la tierra. ¿Qué dice el texto? Y toda esta congregación. O sea, que hay un propósito evangelístico y hay un propósito de edificación en el texto. Dios usó a David para dar a conocer a través de todos los pueblos que hay Dios en Israel y que es el único Dios vivo y verdadero. Y dos, para enseñarle al pueblo de Israel que Jehová nos salva con espada y con lanza. Entonces ya yo tengo algo de mi propósito, y viendo a David como el ungido de Jehová, David había sido ungido antes. David no está aquí actuando como un israelita normal. Él está actuando como el ungido de Jehová. Y eso es importante. O sea que si nosotros vamos a buscar a quién se asemeja a David, no es a nosotros. Porque nosotros no somos David. Nosotros somos el pueblo de Israel. La victoria o derrota de David implicaba la victoria o derrota del pueblo. David venció y el pueblo recibe la consecuencia positiva. En todo caso, Jesucristo es el gran vencedor en cuya victoria todos nosotros recibimos beneficio. Tercero, interroga el texto. Interroga el texto, hazle preguntas al texto. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué significa esto? ¿Por qué está eso aquí? ¿Por qué está eso aquí? Una de las cosas que vamos a ver en un momento es que la historia del Antiguo Testamento es teológica. ¿Eso qué significa? Significa que la razón por la cual los textos están allí y se escogieron unas historias en vez de otras es porque hay una teología detrás de la Biblia. Vayan a Génesis capítulo 37, por favor. Ok, ¿de qué trata Génesis 37? Es la historia de José. Ok, ¿y el capítulo 39? La vida de José ahora en Egipto. ¿Y el capítulo 38? Judá y Tamar. Hermanos, ¿qué hace ese capítulo ahí? ¿Por qué se está hablando de José
Y de repente se mete una historia tan extraña, que Judá tenía 3 hijos, que uno de ellos muere y el hermano no quiso dejarle descendencia y también Dios lo mató, y luego vino el otro y finalmente, el otro era el más pequeño y Dios le dice a Tamar, yo te voy a casar con mi hijo menor, y pasa el tiempo y luego Tamar se viste de prostituta y seduce a Judá. De verdad, hermanos, ese pasaje ahí no parece tener ni pie ni cabeza, pero la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cómo termina ese pasaje? Génesis 38. Dice que tuvo 2 hijos, Fares y Zara. Fara. Los últimos capítulos del Génesis tratan acerca de José. Es el héroe, vamos a decir así, de la narrativa. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 49 de Génesis, nos damos cuenta que la línea mesiánica no viene a través de José. La línea mesiánica viene a través de Judá. Y se enfatiza el hecho de que Dios va a cumplir la promesa que Él le hizo a Abraham, y no la va a cumplir por lo buena gente que eran los patriarcas. Porque en todo caso, si alguien hubiera sido más digno, humanamente hablando, de escoger, era José, no Judá. Sin embargo, Dios escogió a Judá soberanamente. Y el capítulo termina con el nacimiento de Fares y de Zara. Nosotros no sabemos nada más acerca de estos personajes hasta que llegamos al libro de Ruth. Que otra vez, ¿para qué está el libro de Ruth en la Biblia? Ay, para mostrarnos una historia tan linda de amor. De hecho, hay que tener mucho cuidado cómo aplicamos la historia de Ruth. Yo no me imagino a ustedes diciéndole, bueno, mi hija, si tú te quieres casar, busca a ver dónde que él duerme para que te acuestes a sus pies. Eso es extraño para nuestro contexto cultural. Así que no es de eso que trata el libro de Ruth. El libro de Ruth está allí para mostrarnos varias cosas. Por un lado, que Dios va a salvar a los gentiles. Ruth era una moabita que se casa con un judío y que tiene un hijo. Y dice en el versículo 17 del capítulo 4, le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y resulta que este Obed es el padre de Isaí y es el padre de David. Pero todavía decimos, sí, pero yo entiendo, David jugó un papel muy importante. Pero sigue diciendo, estas son las generaciones ¿de quién? De Fares. De repente el libro de Ruth conecta a David con el hijo que tuvo Judá en Génesis 38. Y ahora comienza a hacernos, a tener sentido la historia, ¿verdad que sí? Por las conexiones. Yo no creo que Moisés entendía todo eso cuando escribió Génesis 38. ¿Y cómo comienza Mateo? Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Génesis 38, Ruth 4, Mateo 1, ahí está toda la conexión de la línea genealógica de Jesús. Ese pasaje está ahí por una razón, porque es importante mostrar la unidad de las Escrituras y que Jesucristo vino de Judá. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Haciéndole preguntas al texto. ¿Qué hace ese texto ahí? Esa es una muy buena pregunta. En cada pasaje de la Biblia, ¿qué hace ese pasaje ahí? Observa cuidadosamente la estructura y el énfasis del pasaje. Hay un libro llamado ¿Cómo leer un libro? de Mortimer Adler. Es un libro secular. Y por cierto, está en español, se puede conseguir en PDF en internet. Mortimer Adler dice, cada libro tiene un esqueleto entre sus cubiertas. Tu trabajo como lector analítico es encontrar ese esqueleto.
Un libro te viene con carne en sus huesos y con ropa sobre su carne, está completamente vestido. Pero debes leer el libro con ojos de rayos X, ya que captar su estructura es una parte esencial de nuestra aprehensión o comprensión de cualquier libro, y más de la Biblia misma que le escribió Dios. Por ejemplo, debemos preguntarnos cómo ha organizado el autor este texto. ¿Qué puso primero? ¿Qué puso después? ¿Qué está enfatizando? ¿Qué revela la organización acerca del énfasis que el autor quiso hacer? ¿De qué es que él me está hablando aquí? ¿Por qué en Génesis se da tantos detalles de Jacob, las 2 esposas, las 2 siervas, los líos que tuvo con Labán, cómo Dios bendijo a Labán por causa de Jacob? ¿Qué hace eso ahí? ¿Es simplemente mostrarnos lo que es una familia disfuncional? ¿O por qué los hombres no deben tener más de una mujer? Ya con una es suficiente problema, con 4 imagínense. O sea, es para eso que ese texto está ahí. O Moisés estructuró el libro del Génesis para probar que Dios iba a cumplir las promesas que le hizo a Abraham, a pesar de la necedad, los pecados y todo lo demás de los patriarcas. ¿Ven cómo se diferencia cuando uno ve la Biblia en su estructura? Porque el Génesis se escribió con una estructura. Moisés inspirado por el Espíritu Santo. Otra parte importante es tomar en cuenta el tipo de literatura al que pertenece. Hermanos, se han sacado tantas conclusiones del libro de Apocalipsis simplemente por no tomar en cuenta lo que el libro de Apocalipsis, el estilo, perdón, en el que el libro de Apocalipsis está escrito. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Es lo mismo estar leyendo la carta de Pablo a los romanos que leer Proverbios? No, de ninguna manera. Proverbios está escrito en forma de proverbios, pasajes cortos que tienen una idea. La carta de Pablo a los romanos es un proceso de argumentación. Cuando yo estoy estudiando el libro de Proverbios, ¿qué debo tomar en cuenta? Que es un libro de sabiduría. No es un libro de promesas, es un libro de sabiduría. O sea, Proverbios me da algunas instrucciones de cómo generalmente las cosas funcionan en este mundo, generalmente hablando, pero no son promesas, son principios de sabiduría. Por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Es eso una promesa de Dios? No, no lo es. Pero ¿saben cuántas personas tienen problemas cuando se aferran a esa promesa y después las cosas no salen como ellos esperaban? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es un principio, eso no es una promesa. Imagínate que tú estás caminando por una calle de Perú oscura y se aparece un ladrón con una pistola en la mano y te dice, bien amenazante, la bolsa o la vida. Y tú dices, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Parece que tú te levantaste hoy con el pie izquierdo. Probablemente cuando eras niño tu madre te golpeaba, tu padre te abandonó. Y tú estás tratando, ¿verdad?, tal vez termines en el hospital con una bala en el estómago. Porque ese texto no es una promesa, es un principio. Entonces yo no leo una novela como leo el periódico, yo no leo el periódico como leo una receta de cocina.
Yo no leo una receta de cocina como leo una poesía. Cada estilo literario tiene una forma de interpretarse. Y yo debo tomar eso en cuenta. Yo no tengo tiempo para ampliar todo eso ahora, pero es importante que tomemos en cuenta esto. Bien. Hemos dicho hasta aquí que yo debo ir del texto a ellos entonces, antes de poder aplicarlo. Pero el trabajo no ha terminado todavía, el trabajo de estudio. Si yo me limito a ir de ellos entonces a nosotros, probablemente voy a terminar haciendo un mensaje o muy intelectual o un mensaje moralizante con imperativos. Tú debes ser tan fiel como fue el buen Daniel, propuso en su corazón y nunca se contaminó. O cuidado con ser desobediente con Jonás, como Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y cuchuplum se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso pasa cuando yo voy de ellos a nosotros. Yo he tomado la historia de Jonás y lo he convertido en una lección ejemplificadora y moralizante para decir a los niños, sobre todo, cuidado con desobedecer la palabra de Dios. Pero ¿es de eso que se trata la historia de Jonás? No, no es de eso que se trata. Porque ahí falta algo todavía. Y eso nos lleva a la teología bíblica. Hermanos, todo lo que nosotros hemos dicho hasta aquí es para probar por qué la teología bíblica es importante a la hora de predicar expositivamente la palabra de Dios. En el esquema anterior, he aquí lo que faltaba. Antes de yo ir de ellos, y por cierto, ese esquema no es original, yo no estoy diciendo original aquí, eso aparece en el libro de predicación expositiva de David Helm, así que todo el crédito es para David Helm. Pero yo encontré este gráfico muy simple y muy iluminador. Antes de yo ir de ellos a nosotros, yo tengo que hacer una reflexión teológica. Recuerden lo que decíamos en la hora anterior. Pregúntate, ¿hubiera podido predicar este mensaje aunque Jesús no haya muerto en la cruz del Calvario? Porque si es así, tenemos problemas. Acompáñeme, por favor, a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 25 al 27. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Ustedes recuerdan la historia, los discípulos que iban camino de Emaús y cómo ellos estaban confundidos por la muerte de Jesús. ¿Qué les dice el Señor? Hermanos, escuchen otra vez el 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De qué trata la Biblia? De Jesús. Versículo 44. Alguien lea hasta el 47. Y por favor, alguien puede ir buscando Juan 5:39 y Juan 5:45 al 46. Jesús cita aquí la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué era esto? La triple división del Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 45 que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuál era la clave
¿Cuál fue la clave que Jesús les dio para abrirles el entendimiento? Que toda la Escritura hablaba de Él, que todo eso estaba escrito acerca de Él. ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento escribieron el Nuevo Testamento citando constantemente el Antiguo como cumpliéndose en Jesús? Y los judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento no vieron a Jesús por ninguna parte. Porque los apóstoles tenían la clave que Jesús les dio para que leyeran correctamente el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Juan 5:39? Si ustedes le creyeran a Moisés, ustedes me creerían a mí porque fue de mí que le escribió. Ven otra vez el mismo énfasis, el mismo Jesús diciendo que Él es el centro de las Escrituras. Ahora, ¿significa esto, mis amados hermanos, que debemos buscar a Jesús en cada versículo de la Biblia? No, no, de ninguna manera. Si nosotros partimos de esa premisa, es muy probable que terminemos alegorizando las Escrituras y vamos a perder la historia. Nosotros no podemos ir directo del texto a Jesús. Recuerden, tenemos que ir primero a ellos entonces, y de ellos entonces a Jesús. Hay personas que quieren ver a Cristo en cada piedra del Antiguo Testamento, y eso es incorrecto. De hecho, yo leí en estos días que alguien decía, Salomón es un tipo de Jesús. Y como dice que Salomón tuvo varias mujeres, y dice que eran moabitas y eran de todas las naciones paganas, así es la iglesia. La esposa de Jesús está compuesta por gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Yo no creo que ese texto habla de eso. Ese texto habla de la apostasía de Salomón y de que se casó con varias mujeres que desviaron su corazón. Entonces yo no puedo estar buscando a Jesús en cada historia porque voy a terminar alegorizando las Escrituras. Pero debemos exponer el texto bíblico recordando que a final de cuentas Jesús es el centro de las Escrituras y que de una forma u otra todas las Escrituras nos llevan hacia Él. Segunda Timoteo capítulo 3. Alguien lea por favor los versículos 14 al 17. Ok, una pregunta, hermanos. Cuando Pablo habla aquí de las Escrituras, ¿de qué está hablando de manera concreta? ¿De toda la Biblia, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿Cómo lo sabemos? Porque Timoteo era un niño y dice que desde niño él había oído las Sagradas Escrituras. Y cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. Bien, según Pablo en ese pasaje, ¿cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Hermanos, eso es tan claro en el texto. O sea, yo no estoy aquí espiritualizando nada. Pablo dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias divorciadas unas de otras, de las cuales podemos sacar algunas lecciones moralizantes, que es como se predica mayormente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tampoco es una galería de superhéroes a los cuales nosotros debemos imitar. El gran propósito de Dios al darnos su palabra es movernos a buscar la salvación que se encuentra únicamente en Jesús. Y es importante señalar aquí que el concepto de salvación en la Biblia es mucho más amplio que el mero hecho de obtener el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Ser salvos en la Biblia incluye ser rescatados del poder y las consecuencias del pecado para poder cumplir el gran propósito para el cual fuimos creados.
glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que toda la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir de esa manera se encuentra únicamente en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque solo la Biblia puede ayudarnos a conocer a Jesús y poner toda nuestra confianza en Él. Y Cristo es el gran tema de las Escrituras. Por lo tanto, de un modo u otro, Él debe ser el gran tema de nuestra predicación. Primera de Corintios 2, que dice Pablo: cuando fui a vosotros, yo no fui con excelencia de palabras, de sabiduría, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bien, eso nos lleva a la teología bíblica. Importancia y el uso de la teología bíblica en la predicación. Hermanos, cuando hablamos de una teología bíblica, no nos estamos refiriendo a una teología basada en la Biblia en contraste con una teología antibíblica. Porque alguno puede decir: mi teología es bíblica, en el sentido de que se basa en la Biblia, pero no es a eso que nos referimos. La teología bíblica es una rama de la teología exegética que nos ayuda a ver cada pasaje de las Escrituras a la luz del panorama general de la redención que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mientras la teología sistemática organiza temáticamente las verdades o doctrinas contenidas en las Escrituras, lo que la Biblia enseña de Dios, del pecado, del hombre, de la salvación, de Cristo, de la Iglesia, el Espíritu Santo, la teología bíblica examina las diversas etapas de la historia bíblica y su relación entre sí, proporcionando el fundamento para comprender cómo algunos textos de una parte de la Biblia se relacionan con todos los demás. ¿Recuerdan la ilustración de Vaughan Roberts de los niños que estaban peleando porque querían leer un libro de Agatha Christie? Y entonces el padre dice: vamos a resolver este problema. Y rompe el libro por la mitad. Lee tú esta mitad y lee tú esta otra mitad. Así se puede leer un libro de Agatha Christie. El que le tocó la primera mitad va a saber que al pobre mayordomo lo mataron. Pero ya no sabe quién lo mató ni por qué. El que lee la segunda parte va a saber quién es el culpable, pero no sabe qué fue lo que pasó. La Biblia hay que leerla como un libro entero y cada parte está relacionada con el todo. Por eso alguien decía que la teología bíblica es una forma de leer la Biblia que sigue el desarrollo progresivo del plan de redención de Dios en Cristo. Eso es teología bíblica. Cuando nosotros hacemos eso, ahora podemos completar el trabajo. Podemos ir de la reflexión teológica a nosotros en el día de hoy. Y en un momento vamos a hacer un ejercicio acerca de eso. Hermanos, ¿cómo podemos llegar a tener una mejor comprensión de la teología bíblica? ¿Cómo se hace eso? De manera que pueda ser de ayuda en nuestra predicación o en la escuela dominical para enseñarla a los niños. De hecho, yo traje algunos ejemplares, que era lo que me quedaba del libro La más extraordinaria historia jamás contada, que es un libro ilustrado para niños de teología bíblica. Porque yo me preguntaba, yo tengo 4 nietos ya, y me preguntaba cómo yo puedo enseñarle a mis nietos la teología bíblica. Y ese libro es el resultado de ese experimento. ¿Cómo llegamos a tener el entendimiento de la teología bíblica? Hermanos, ¿qué es lo primero que debemos hacer para entender la teología bíblica?
O conseguir un buen libro de teología bíblica. No. Saber leer y leer la Biblia. Lo primero que debemos hacer es leer la Biblia. Leer la Biblia consistentemente, completamente y constantemente. Yo no creo que toda persona tiene que tener un plan de lectura que lea toda la Biblia en un año. Hay personas que leen más lento que otros, pero yo creo que todos debemos tener un plan de lectura que nos asegure que vamos a leer en un periodo de tiempo que sea cómodo para ti toda la Biblia. Toda la Biblia. Yo creo que todo cristiano debe leer toda la Biblia, pero mucho más un predicador. Debemos leer toda la Biblia, porque en la misma medida en que entiendas el panorama general de la historia redentora que se revela en la Biblia, será más fácil hacer las conexiones necesarias para tu preparación semanal para predicar. El asunto no es tan simple, como dice David Helm, como preguntarnos, ¿dónde está Jesús en mi texto? Él dice, Cristo no se esconde debajo de cada piedra o detrás de cada árbol. Tenemos que empezar con preguntas más matizadas, como por ejemplo, ¿cómo afecta el Evangelio mi entendimiento del texto? ¿O de qué forma mi texto anticipa el Evangelio o se relaciona con el Evangelio? Dos, o sea, debemos leer toda la Biblia constantemente, consistentemente. Ponga atención al uso que los autores del Nuevo Testamento hacen del Antiguo Testamento. Gracias, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 4. Ok, ¿cuál es el tema de Romanos capítulo 4? La justificación por la fe. ¿Y cuál es el ejemplo que Pablo da para probar su punto de la justificación por la fe? El ejemplo de Abraham, luego de haber citado el Salmo 32. Pablo se pregunta en el versículo 9, luego de decir, es bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? En otras palabras, esta bienaventuranza es solo para los descendientes físicos de Abraham o incluye también a los gentiles. Esa es la pregunta que Pablo está haciendo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Yo les puse aquí 3 capítulos del Génesis. ¿En cuál de estos capítulos se nos dice que Abraham fue justificado por la fe? En el capítulo 15, versículo 6. Ahora, noten el argumento de Pablo en Romanos capítulo 4. Hermanos, ¿qué implica esto? O sea, Pablo entendía que el Antiguo Testamento tiene una secuencia teológica, hay una razón por la cual estas historias están allí. Y Pablo está diciendo, fue en Génesis 15 que a Abraham se le dice que fue justificado por la fe. Sin embargo, ¿cuándo se le dio la circuncisión como señal del pacto? En el capítulo 17. ¿Cuál es la implicación según Pablo en Romanos 4? Lean el texto, léanlo en su Biblia. Lean el texto, Romanos capítulo 4, versículo 10 al 12. Que Abraham fue justificado cuando era incircunciso. Y por lo tanto, Abraham es el padre
de todos los justificados, sean gentiles o sean judíos. ¿De dónde sacó Pablo esa enseñanza? O de ver la historia de la redención. Pablo está haciendo teología bíblica. Eso es lo que él está haciendo allí. Pablo no tomó la historia de Agar y de Abraham y le dijo, miren lo que le pasa a las personas cuando se ponen a estar buscándose, acostándose con la criada o queriendo resolver un problema a su manera. Esa no es la forma como Pablo aplica la historia. Pablo quiere ver el significado teológico detrás de la historia. Otro ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Este texto no solamente prueba la inspiración verbal de las Escrituras, porque Pablo se está basando aquí todo su argumento en el hecho de que tu simiente está en singular y no en plural. Para hacer un argumento así, tú tienes que creer que el hecho de que esté en singular y no en plural fue porque el Espíritu Santo inspiró al autor del Génesis a escribirlo en singular y no en plural. Así que la inspiración de las Escrituras es verbal. Dios no solo inspiró ideas, Dios inspiró palabras. Bien, pero hay algo más allí. Pablo dice, la promesa que Dios le dio a Abraham fue a él y a su simiente. Y esa simiente es Cristo. Y para terminar diciendo en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. ¿Cuál es el argumento? La promesa fue dada a Abraham y a su simiente, que es Cristo. Y todos los creyentes estamos en Cristo. Por lo tanto, nosotros somos los herederos de Abraham. Eso es hacer teología bíblica. Otro recurso que tenemos a la mano definitivamente son algunos buenos libros que nos ayuden a entender el gran panorama de la Biblia. El libro de Vaughan Roberts es uno, el libro de Evangelio y Reino de Goldsworthy, o el gran, esos dos, o si desean profundizar un poco más, hay dos libros de Goldsworthy que se llaman Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia, y está en español, y también Estrategia Divina, que está en español. Hay un libro más complejo, que es el libro de Edmund Clowney, que se llama Predica, está en español. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, ya hasta el viernes, es ver el gran panorama de la Biblia, de la redención. Tengo un refugio